Buenas noches a todos, bienvenidos. La verdad que es un placer que estemos llegando ya al anteúltimo entrenamiento. Perdón, al anteúltimo entrenamiento y verlos a todos ustedes como han tenido constancia en este tiempo me llena el corazón. Así que los felicito porque fueron 7 clases, ¿sí? Donde ustedes se dejaron entrenar y eso hay que valorarlo, es muy, pero muy válido, así que se los quería decir. Hoy vamos a hablar sobre las conductas de la adicción, ¿sí? Vamos a tocar temas netamente relacionados con la adicción, las drogas, bueno, abstinencia, dependencia, etcétera, etcétera. Los invito a que tengan una lapicera, un papel si quieren ir anotando algunas cosas que les pueden servir. Y con estas palabras ya termino mi introducción y le voy a dar al pastor Facundo Ahumada para que él dé unas palabras antes de iniciar el entrenamiento. Y bueno, ustedes saben que esto lo organiza el Instituto Progresar y es para beneficiar a toda la gente, en este caso a través de lo que es la neurociencia en el tema adicciones, pero el Instituto Progresar trabaja en el área espiritual, trabaja en el área financiera, ontológica, etcétera, etcétera. Pastor Facundo. Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Bueno, estamos ya en el tramo final y hoy vamos a recibir lo que todos estábamos esperando, ¿no? Porque fue necesario haber aprendido todo lo que aprendimos en las clases anteriores para poder comprender lo que hoy Diego Touset nos va a dar sobre adicciones. Dijimos que cuando comenzábamos este entrenamiento, lo hacíamos para entender la mente de un adicto. Y fíjense las clases anteriores que nos ayudaron a entender nuestra mente y nuestras, digamos, falencias, porque todos somos seres humanos que cometemos errores, y a detectar los errores, las falencias, o a detectar qué debemos cambiar. Imagínense cuánto más un adicto que está atado a una sustancia que le produce distinto tipo de reacciones negativas. Y habiendo conocido lo que conocimos en las clases anteriores, hoy seguramente vamos a ver qué está pasando en la mente de un adicto y cómo lo podemos ayudar a través de todo lo que hemos aprendido. Estas clases son como cuando vamos al colegio, ¿no? Como cuando comienzan allí una carrera en la facultad, dicen, ¿qué tiene que ver esta materia con lo que yo estoy estudiando? Bueno, precisamente todo lo que Diego nos enseñó, que el pastor Diego nos enseñó, tiene que ver con lo que hoy vamos a comenzar a ver de los adictos. Así que bueno, les invito a que prestemos atención porque seguramente es el momento que todos estábamos esperando. Así que bueno, Diego, te dejo continuar con la reunión. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, Facundo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a trabajar con las conductas y efectos de las adicciones en la vida de una persona. Concepto de adicciones. Concepto de adicciones. Según la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, la adicción es una enfermedad. Presten atención, es una enfermedad física, ¿bien? Y psicoemocional, ¿bien? Que crea una dependencia o necesidad hacia dónde, hacia una sustancia. O sea, la persona emocionalmente necesita la sustancia, pero la persona también físicamente necesita la sustancia. ¿Bien? Actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, ¿sí? Miren esto, genéticos, psicológicos, factores sociales, todo eso se involucra. El DSM, ¿qué es el DSM? Es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿bien? Reconoce 10 categorías de sustancias problemáticas, ¿bien?
O sea, hay 10 categorías de sustancias problemáticas, aunque enfatiza, más allá de su diferencia, que todas producen alteraciones en los sistemas de recompensa del cerebro. Y hacemos una pausa un cachito acá. Sistemas de recompensa del cerebro. ¿Bien? Lo que hace la adicción es, cada vez que la persona se droga, el cerebro le da una recompensa. Entonces busca continuamente ese placer. Bien, con esta placa hemos hablado la definición del concepto de las adicciones. Seguimos. Les pido si todos pueden estar en silencio, por favor, se lo agradecería mucho. Grupos de sustancias asociadas con el comportamiento adictivo. Bien, vamos a hablar de sustancias. Número 1, acá abajo, fíjense, estoy poniendo el alcohol. Número 2, la cafeína. Número 3, el cannabis. Número 4, los alucinógenos. ¿Qué son los alucinógenos? Son algunos que producen sensación de separación del cuerpo y la realidad. Que algunas personas pueden, después de drogarse con LSD, ketamina, ¿pueden sentir que el cuerpo se separa de la realidad? Sí. Número 5, inhalantes, como por ejemplo el butano, propano, desodorante en spray, etcétera, etcétera. Opiácidos, o sea, la morfina, la heroína, ¿bien? Hipnóticos y ansiolíticos, ¿sí? El Valium, el Rivotril, ¿bien? Son las marcas ahí tienen. ¿Qué más? El tabaco y los estimulantes como por ejemplo la cocaína, la efedrina, o sea, podemos nombrar muchas drogas más, pero acá tienen grupos de sustancias asociadas con el comportamiento adictivo. Bien, estas sustancias producen un comportamiento adictivo. Lean con mucha, pero mucha prolijidad todas las sustancias y sepan que todo esto produce un comportamiento adictivo en el ser humano. Avanzamos. Términos empleados en el ámbito de las adicciones. Bien, términos empleados en el ámbito de las adicciones. Una persona que tiene, vuelvo a la placa anterior, por ejemplo, una adicción al cannabis o una adicción a estimulantes como la cocaína, ¿bien? Vamos al paso siguiente. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con esas personas. O sea, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Y hay términos, hay palabras que las tenemos que conocer. Y las tenemos que conocer muy bien. Por ejemplo, la palabra dependencia. ¿Qué es la dependencia? Es el estado en el que el cuerpo y o la mente se han adaptado a una sustancia, de modo que la persona necesita consumirla para funcionar normalmente. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Precisa todos los días fumar marihuana, todos los días tomar cocaína o lo que fuese. Bien. Puede ser que la dependencia sea física, ¿sí? El cuerpo se adapta y presenta síntomas al suspenderla, o psicológica, porque produce una necesidad o cubre una necesidad emocional o mental. Entonces, la dependencia puede ser por lo físico, porque el cuerpo le está pidiendo, o puede ser por una necesidad mental o emocional, que hay una dependencia de parte de la persona. Entonces, suele implicar tolerancia, o sea, necesidad de dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto. Ejemplo, una persona que necesita consumir cocaína para poder sentirse normal o rendir. Y yo les he explicado ya en una o dos ocasiones que la persona cuando se droga con cocaína por primera vez, el cerebro le suelta 50 años continuos de dopamina, entonces la persona quiere después volver a sentir lo mismo, no lo siente nunca más. ¿Bien? Entonces, hay dependencia. Cuando hay una persona que tiene las sustancias que les acabo de mostrar en la placa anterior y las están consumiendo, esas personas empiezan a tener dependencia, lo necesitan sí o sí. La segunda definición que quiero que conozcan es la palabra abstinencia. Abstinencia. Definición. Es el conjunto de síntomas físicos y psicológicos que aparecen al reducir o suspender bruscamente el consumo de una droga en alguien con dependencia. Me acuerdo una vez, o sea, yo vi muchos casos de abstinencia, pero por ejemplo, me acuerdo de casos de abstinencia
que le salen forúnculos gigantes en el cuerpo a la persona después de no consumir. Me acuerdo de casos de abstinencia de gente que se hinchaba tanto que lo teníamos que llevar al médico, pero vos decís, ¿pero por qué se hincha de esa forma? Y es por la abstinencia. Entonces, hay muchas cosas físicas que ocurren en la persona, como también psicológicas, se desesperan, se alteran, se ponen pero locos o locas si no tienen la droga, entonces hacen o manipulan el entorno completo para lograr que el síntoma físico o psicológico no le produzca abstinencia. Claves. Los síntomas varían según la sustancia, pero pueden tener ansiedad, irritabilidad, sudoración, insomnio, temblores, depresión, convulsiones. Todo eso es una señal de dependencia física, ¿bien? Por ejemplo, alguien que deja de consumir alcohol después de mucho tiempo, ¿qué le pasa? Puede sufrir temblores, puede sufrir náuseas, puede sufrir agitación. Entonces, primer palabra que les enseño cuando dejamos las sustancias que les nombré en la placa anterior es dependencia. La segunda palabra, primera palabra que les enseño cuando se empieza a consumir es dependencia. Segunda palabra que les enseñé es la palabra abstinencia cuando se deja de consumir. Tercera palabra, vamos a hablar de la adicción en sí. Definición, es un trastorno crónico y recurrente del cerebro caracterizado por la búsqueda y consumo compulsivo de una sustancia a pesar de las consecuencias negativas. Claves. Involucra cambios en los circuitos cerebrales de recompensa. O sea, la adicción involucra cambios en los circuitos cerebrales de recompensa, motivación, memoria y control de impulsos. Puede comenzar la droga, la que fuese, con un uso recreativo, pero evoluciona hasta que la persona pierde el control completo. Miren esto, pérdida del control. La persona ya no se maneja por sí mismo, pierde el control. Bien, cuando la adicción ya está instalada en la persona, pierde el control. Ejemplo, una persona que sigue consumiendo pasta base, aunque haya perdido su trabajo y su familia, le haya dado la espalda, no importa. Sigue consumiendo. ¿Por qué? Porque tiene una adicción que no la puede dejar. Porque necesita la recompensa cerebral de los circuitos cerebrales que le da la droga, ¿sí? Necesita esa motivación que le da la droga, etcétera, etcétera. Entonces, tercera palabra que les enseño es la palabra adicción, cuando la persona busca compulsivamente la sustancia. Cuarta palabra, y acá vamos a hacer un poquito de pausa. ¿Qué quiere decir esto de codependencia? La cuarta palabra que les estoy enseñando es una palabra para los familiares de la gente que se droga. Así que si alguno de ustedes es familiar de alguien que se droga, por favor, miren esta palabra. Codependencia. Definición. Patrón de relación disfuncional en el que una persona centra su vida en alguien con adicción, permitiendo o facilitando indirectamente el consumo mientras descuida sus propias necesidades. Parte del problema de las adicciones lo provoca la codependencia. Familiares que facilitan o permiten, por no poner límite, el consumo y están descuidando sus propias necesidades. Claves. Esto es frecuente en familiares o parejas de personas con adicciones. La codependencia. El adicto sabe a quién, voy a poner un término horrible, le puede chupar la sangre, sabiendo que esa persona es codependiente, ¿bien? Se caracteriza por el control excesivo, ¿bien? Entonces, el que es codependiente va a controlar excesivamente al otro, sobreprotección, no va a contar el problema, va a negar el problema, ¿sí? Miedo al abandono, tiene miedo el que el mismo adicto lo abandone, y dificultades para poner límites. El codependiente no pone límites. Entonces, así como hablo de la dependencia, bien, de la placa anterior, hablo de la abstinencia, hablo de la adicción, hay un problema serio también en la codependencia. Por ejemplo, una madre que justifica la ausencia de su hijo en el trabajo para que no lo despidan, ocultando que estuvo consumiendo. Y hay mucha negación alrededor de los adictos. Pero esto que estamos colocando con un título grande, codependencia, tenemos que saber
que alguien que produce, un familiar que produce esta codependencia, está ayudando a que la persona tenga una destrucción cada vez más grande. Por miedo a no ponerle límite, lo único que hace es acompañarlo hacia el abismo para que caiga y muera. Los límites hay que colocarlos a tiempo, porque hay veces que los límites llegan tarde. Y aunque el límite sea duro y difícil, no podemos permitir la codependencia, porque el adicto tiene que sentirse arrinconado para poder buscar, en el primer caso, a Dios, y en segundo caso, al buscar a Dios, reconocer su problema en la adicción y de esa forma encontrar soluciones. Bien. Tolerancia farmacodinámica. ¿Qué es esto? Es un tipo de tolerancia a una droga que ocurre cuando el sistema nervioso central se adapta a la presencia repetida de una sustancia. O sea, el cerebro se adapta a una sustancia repetida, de modo que sus receptores y neurotransmisores o vías de señalización cambian para reducir la respuesta al fármaco. En otras palabras, el efecto de las drogas disminuye porque el cerebro se ajusta para contrarrestar su acción, aunque la cantidad consumida sea la misma. O sea, hay una tolerancia que va subiendo cada vez más. ¿Qué significa? Que el cerebro le metes mucha droga y por más que le meta mucha droga, el cerebro empieza a tener cada vez más tolerancia y el efecto es el mismo o menor a las veces anteriores. Por eso el adicto precisa cada vez más y cada vez más y cada vez más droga para poder tener un mínimo de placer o de recompensa, pero el cerebro en un momento produce tolerancia farmacodinámica y el placer ya no es el mismo. Ahora hay otro tipo de tolerancia también, aunque parece lo mismo, son palabras distintas, es la tolerancia farmacocinética. ¿Qué significa? Es un tipo de tolerancia a una droga que ocurre cuando el organismo, ahora no el cerebro, el cuerpo se vuelve más eficiente en metabolizar y eliminar la sustancia, lo que reduce su concentración en la sangre y por tanto su efecto. El cuerpo aprende a procesar la droga más rápido, así que llega menos cantidad al sistema nervioso central para hacer efecto. Es un cambio metabólico, o sea, aumenta la producción o actividad de enzimas, especialmente en el hígado, que degradan el fármaco. No es una adaptación cerebral directa, sino un cambio en el cómo el cuerpo maneja la sustancia. Entonces, el efecto es la misma dosis, produce menos efecto porque el fármaco se elimina rápido. Entonces, hay dos caminos. Observen esto. Uno es cuando el cerebro produce cada vez más tolerancia, entonces precisa cada vez más drogas. Y el otro camino es cuando ya el cuerpo ahora se acostumbra y cada vez produce más rápido, ¿sí? Lo que es la capacidad de degradar el fármaco, y entonces el cuerpo hace que llegue cada vez menos de esa sustancia al sistema nervioso central. Entonces, por un lado, el cuerpo produce cada vez más tolerancia y por otro lado, el cerebro produce cada vez más tolerancia y la persona necesita cada vez más y más y más droga. Bien, vamos avanzando. Cualquier pregunta, comentario, lo van anotando, por favor, en los mensajes que pueden enviar acá en el Meet y todo lo que pueda contestar al final de este entrenamiento se lo voy a estar contestando. Dependencia, y ponemos así, síndrome de la abstinencia. A ver, vamos a hablar de la dependencia y el síndrome de la abstinencia. Esto se debe a que el cuerpo y el cerebro están adaptados a la droga. Bien. Y al retirarla necesitan tiempo para volver a funcionar normalmente. Entonces, hablamos de la dependencia, pero también hablamos de este síndrome de que les estoy enseñando de la abstinencia. Esto es el conjunto de síntomas físicos y psicológicos que aparecen cuando una persona dependiente reduce o interrumpe bruscamente el consumo de una sustancia. No es fácil dejar de depender de una droga, no es fácil poder superar la abstinencia que produce una droga. Característica. Los síntomas varían según la sustancia, ¿sí? Pueden ser leves o potencialmente, escuchen lo que estoy leyendo, mortales. Bien, hay que tener mucho cuidado cuando hay consumos altos de droga.
Esto comienzan que pueden ser horas o días después de la última dosis, ¿sí? Y la abstinencia empieza a sentirse muy fuerte por días y días, horas y horas. Pueden durar desde días hasta semanas. Y la persona luchando con esta dependencia que tenía y el síndrome de la abstinencia. Ejemplo de sustancias, ¿bien? O de síntomas según la sustancia. Por ejemplo, alguien que quiere dejar de tomar alcohol o algún sedante. Pueden venirle temblores, sudoración, ansiedad, convulsiones, delirios tremendos, ¿bien? Opioides. ¿Qué pasa ahí? Dolor muscular, diarrea, insomnio, irritabilidad, lagrimeo, estornudos, náuseas. Estimulantes, como la cocaína, las anfetaminas, pueden producir depresión, fatiga extrema, aumento del sueño y del apetito. Nicotina, cigarrillo, irritabilidad, ansiedad, le viene dificultad para concentrarse y viene mucho aumento del apetito. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas variables para cuando una persona está queriendo salir de este camino, que es el camino de las adicciones. Por eso yo recomiendo que siempre una terapia para que alguien salga de las adicciones, primeramente, tiene que estar agarrada a la persona a Dios, confiar en que Dios le puede dar fuerzas. En segundo lugar, tiene que estar aferrada a un psicólogo, a un mentor, a alguien con el que pueda charlar todas las semanas. Es más, cuando va a dejar las adicciones, yo recomiendo que el psicólogo pueda estar hasta 2 veces por semana con la persona. Tercero, recomiendo de forma muy elevada que esa persona tenga ayuda psiquiátrica para acompañarlo en todo lo que sea necesario, bajando esa ansiedad. Vamos a ver números de nuestro país. Yo les traigo estos números, pero para mí estos números son, o sea, son números oficiales del Cedronar, pero para mí son números absolutamente mentirosos. Pero yo no puedo poner números que no sean oficiales. Pero esto no existe. Esto está actualizado, esto es ahora. El 1,5% admite el consumo de cocaína en Argentina. ¿Saben lo elevado que está ese número? Tenemos que hablar por lo menos de un 13-15%. Pero bueno, son números oficiales. El 15% de los argentinos consume medicamentos sin prescripción. Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud te habla de un 35% de la población mundial que tiene problemas de depresión. O sea, es imposible que un 15% consuma medicamentos sin prescripción. Es mucho más, pero mucho. 18% de los habitantes de Argentina fuman tabaco. Me animo a decir que más de un 30%. No creo que este sea el número. Pero repito, pongo números oficiales. 50% de los adolescentes ya iniciaron o ya se iniciaron en el consumo de alcohol a los 14 años. O sea, antes Argentina era un país, vamos a ir un poco más elevado. Argentina era un país en los años 80, 85, 90, donde se empezaba a ver un poquito el consumo. Luego Argentina se convirtió en un país de paso, donde la droga pasaba por Argentina y se iba para Europa u otros países. Luego Argentina se convirtió en un país de producción. Ahora en Argentina se produce droga, ¿entienden? Hay cocinas de drogas por todos lados. Entonces, el consumo está al alcance de todos. Hasta los pueblos más chiquititos tienen los que venden droga en el kiosco de la esquina, en el búnker de la otra esquina, en la plaza, en otro lugar, o lo llaman y le hacen el delivery. Entonces, estamos ante una situación muy compleja. Por eso, más allá de que hace más de 30 años que trabajo con las adicciones y veo esta problemática todos los días, por eso digo, estos números son irreales. No existen estos números. Seguimos. Pero bueno, tengan en cuenta todo esto. Ahora vamos a hablar del circuito de recompensa
que produce la adicción. Vamos a hablar de la dopamina y las adicciones. La dopamina, que es la hormona de la felicidad, ¿bien? Que se suelta dentro de nosotros cuando una persona, por ejemplo, se droga o toma alcohol, es el principio o es el principal neurotransmisor involucrado en los circuitos de recompensa. O sea, lo que la persona recibe cuando está tomando una sustancia, lo primero es dopamina. O sea, se habla de sensibilidad hedónica, o sea, su función evolutiva es incrementar la repitencia de aquellas actividades que producen placer. ¿Qué es lo que hace la sustancia en la vida del adicto? Le produce placer. Lo saca del planeta donde está, lo saca de los problemas, lo coloca en una situación de alegría, de gozo, por supuesto, es momentánea, porque después viene la caída y caída libre. La mayoría de las sustancias adictivas interfieren las vías dopaminérgicas de nuestro cerebro. Vamos a hablar entonces de algunas sustancias y qué es lo que esas sustancias producen en la persona. El alcohol. La estadística hoy dice que el 3% de las muertes, el responsable es el alcohol. Si no se cuentan las los accidentes derivados, perdón, ¿sí? Entonces, hay muchos accidentes que vienen por el tema del alcohol, pero de las muertes el 3% viene por el alcohol. ¿Bien? Y esto se hereda en un 55% el alcohol. El riesgo de una persona que toma mucho alcohol, cirrosis, hipotermia. ¿Qué pasa cuando una persona está embarazada y toma mucho alcohol? Existen evidencias de deficiencia cognitiva en los niños. Se llama síndrome alcohólico fetal. O sea, cuando una persona toma alcohol y está embarazada, produce daños en el lóbulo frontal, o sea, le quita capacidad de razonar, le quita capacidad de crecer en el coeficiente intelectual a la persona. Los adolescentes tienen que ingerir, miren este dato que les pongo a la derecha, acá. Vieron que a los adolescentes el 50% ya más o menos, según mi número, a los 14 años ya está tomando alcohol. Los adolescentes tienen que ingerir más alcohol que los adultos antes de sentir aversión, lo que incrementa el riesgo de sobredosis. El adulto, ¿vieron los grandes que con huelen el corcho y se emborracharon? Bueno, no, el adolescente no, precisa muchísimo alcohol, ¿sí? Y ese muchísimo alcohol lo que hace es incrementar el riesgo de sobredosis a través del alcohol. El alcohol también puede traer sobredosis. Miren, 2 copitas de vino de este tamaño producen la muerte de 200 neuronas. No es un chiste el alcohol, lo que pasa es que se ha culturizado y es normal y está bien tomar alcohol, pero en realidad hace mucho daño. ¿Qué otra sustancia? El tabaco. La mortalidad está relacionado con el 20% de las muertes en toda Occidente, o sea, en nuestra Argentina, el 20% de las muertes vienen por causa del tabaco. Riesgo, fibrosis pulmonar, infartos, muerte súbita. El tabaco es muy dañino, pero muy, muy dañino. ¿Y en el embarazo qué pasa con el tabaco? El embarazo traspasa fácilmente la placenta, el tabaco, e incrementa el riesgo de pérdidas. ¿Bien? ¿Cuál es la recompensa que recibe el fumador? Los fumadores reciben relajación, mayor alerta, menor apetito. Al sentir un estimulante, la relajación es solo el alivio de la abstinencia. O sea, el tabaco es muy dañino. El tabaco, les digo más, hay gente que le cuesta muchísimo más dejar el cigarrillo que dejar otra sustancia. El cigarrillo es una sustancia que cuesta muchísimo. Hay gente que por años intenta dejar el cigarrillo, pero como también está culturizado, o sea, como es normal fumar, para las personas dejar el cigarrillo es muy difícil porque todos fuman en la calle, o porque van a la oficina y están fumando, y porque van a, no sé, a cualquier lugar y están fumando, ¿se entiende? Entonces no es tan fácil dejar el tabaco. Próxima sustancia, la marihuana. La marihuana produce daño respiratorio. O sea, miren esto, un cigarrillo de marihuana parece provocar un
daño cardiopulmonar similar al de 20 de tabaco, ¿sí? 20 cigarrillos por uno de marihuana. No hace nada la marihuana. Sí, cada vez que te fumas un cigarrillo de marihuana, estás fumando 20 cigarrillos, destruyendo los pulmones. Riesgo, daño cardiorrespiratorio, síndrome amotivacional, alteraciones de la memoria y la atención. ¿Qué quiero decir con esto? La persona cuando fuma marihuana deja de razonar y enciende el instinto emocional. Ah, no, pero es solamente que un cigarrillo de marihuana se activa el instinto emocional y la persona deja de razonar correctamente. En el embarazo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una mamá fuma marihuana? Bien, puede haber un bajo peso al nacer, puede tener un mayor índice de trastornos psiquiátricos ese chico o esa chica, puede tener un mayor índice de trastornos del sueño y un mayor índice de alteraciones cognitivas. La marihuana es muy destructiva. El que te dice que no te hace nada, la verdad que no sé en qué planeta vive o de dónde saca la información para decir que la marihuana no te hace nada. Recompensa, los fumadores reciben relajación, mejor ánimo y experiencias inusuales. Y sí, pues es la recompensa a corto plazo, pero después el daño colateral es muy alto. En los no fumadores, la marihuana produce o provoca náuseas, vómitos y tos. O sea, si vos estás al lado de alguien que fuma marihuana, te estás vos también inhalando todo eso y drogando también. Bien, aunque el efecto de uno y el otro no sea el mismo. Cocaína, efecto fisiológico, estimula los circuitos dopaminérgicos y noradrenérgicos, generando euforia y afectando la toma de decisiones. Bien, la cocaína genera mucha euforia y afecta demasiado la toma de decisiones de la gente. La recompensa, y el que toma cocaína tiene energía, tiene resistencia a la fatiga, capaz que está 18 horas continuas trabajando o haciendo algo, ¿entiendes? Mientras está tomando cocaína. Riesgo, psicosis cocaínica, infartos, accidentes cerebrovasculares. La abstinencia, miren abajo, acá, a la cocaína es muy severa. Guarda porque es muy severa. En el embarazo, ¿qué ocurre? Hay un mayor índice de trastornos psiquiátricos. Puede tener trastornos psiquiátricos el bebé. Y hay un mayor índice de alteraciones cognitivas. Es necesario que nosotros podamos entender lo que hacen las sustancias adentro de la persona. Bien, habiendo llegado yo a esta placa, quiero volver hacia atrás, porque el tiempo me lo permite, ¿sí? Y decirles que lo que las sustancias hacen es producir recompensa de manera continua en el cerebro, y la persona está totalmente atada a esa sustancia. Lo que quiero decirles es, repasando, ¿bien? Que acá ustedes tienen unos grupos de sustancias que producen, sáquenle fotos si quieren, grupos de sustancias que producen adicción. No pierdan de vista la dependencia que tiene una persona cuando empieza a drogarse. No pierdan de vista la abstinencia cuando quiere dejar de drogarse. No pierdan de vista el poder que tiene la adicción sobre esa persona que pierde el control. No pierdan de vista tampoco la codependencia, cómo la codependencia opera tan negativamente. Recuerden que el cerebro y el cuerpo comienzan a tener tolerancia y se hace cada vez más difícil poder llegar a tener placer como tenía al principio esa persona. Acá vemos los síntomas, ¿bien?, de la abstinencia según las sustancias, lo que produce el alcohol, la cocaína, la nicotina, etc. Pero ¿a dónde los quiero llevar hoy?
los quiero llevar a, dejando esta placa acá adelante, que hay una guerra muy grande culturalmente. Y una guerra se tiene que enfrentar con conocimiento. Una guerra se tiene que enfrentar con mucha fuerza, muchas agallas, pero una guerra se tiene que enfrentar con la verdad. Entonces hay una guerra cultural. ¿Y por dónde arrancamos? Ahí arrancá por tu casa. Si algo de esto está pasando en tu casa, arrancá por tu casa y ayudá dentro de tu casa. ¿Bien? Este es el tiempo de empezar desde la casa a poner límites, a no ser codependiente de si hay un adicto dentro de la casa, a ayudar, bien, a que el adicto busque una ayuda psicológica, busque una ayuda psiquiátrica, sea acompañado todas las semanas. No le abran las puertas para que pueda tener todo lo que él necesita para seguir su vida, porque lo único que se hace es llevarlo a un callejón sin salida. Y habiendo dicho esto, pasaron casi 40 minutos de exposición. Voy a estar terminando, voy a salir de la pantalla y voy a ir a la pantalla con ustedes. Voy a dejar de compartir y vuelvo con ustedes a la pantalla y estoy abierto a las preguntas que quieran ir enviando por el chat. Bendecida tarde, buenas noches para todos, un placer. Yamila, bendiciones, buenas noches para todos. La pornografía, por ejemplo, ¿sería un estimulante adictivo para el cerebro de la persona? Sí, las redes neuronales de pornografía son fuertísimas. Las imágenes que quedan en la pornografía son muy, muy fuertes porque dejan marcas muy grandes dentro del cerebro de la persona. Es muy difícil salir de la pornografía, necesita mucha ayuda. Mario Valdés, la pareja y la familia de un exadicto, ¿sigue siendo codependiente después de un tiempo? ¿Cuándo se corta la codependencia? No, no, la codependencia es en el momento en que el adicto encuentra que su pareja o sus familiares o sus amigos le abren las puertas para todos, ¿entiende? No le ponen límite en nada. Pasa por ahí más que nada. Farmacodinámico puede que el adicto tenga, Juan José Castillo, desenlace por sobredosis ya que el cerebro le exige más droga. Por supuesto. Las sobredosis vienen por eso, porque tiene que consumir cada vez más, cada vez más. Alejandra Grexac dice, Pastor, soy Adrián, ayer me recomendaron a una empresa de pintura porque no consiguen gente. Fueron 4 jóvenes y les salió que consumen droga. Sí, sí. Es que estos números que yo pasé del Cedronar son inventos, no existen esos números. Esos son números para la televisión, nada más. Cecilia Gómez Savoy, pastor, en el centro trabajamos a través de Dios, del trabajo y la herramienta de la Biblia. En centros donde trabajan con medicación, ¿nunca van a dejar de tomar algún fármaco? No, 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 no es así. Los fármacos hoy en día, bien, o sea, fármaco con un seguimiento de un psiquiatra cada 10, 15 días, ¿entienden? Con atención psicológica, no son adictivos los fármacos hoy. Antes sí eran adictivos, ahora no son adictivos. Entonces lo que ayuda al fármaco es a cerrar las carreteras de las rutas que tiene en el cerebro la persona y le abre carreteras nuevas para que pueda comenzar una vida nueva. Alfonso Lizando, ¿tendremos acceso a los PDF? Yo en el último entrenamiento la semana que viene, pídamelo que les paso todo, les paso todos los PDF. Susana, ¿podría explicar más ampliamente sobre el alcohol? Lo que se hereda, sí. El tema es el siguiente. Genéticamente, o sea, nosotros tenemos en nuestros genes la repetición de lo que son nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Específicamente, lo más fuerte de todo genéticamente es lo de los bisabuelos, lo de los bisabuelos. Bien, pero si genéticamente el padre fue violento, pasa ese gen al hijo, al nieto y al bisnieto. Si fue alcohólico, pasa, y el tema del alcohol impacta mucho en la generación que sigue. Fiamma, Pastor, Dios lo bendiga, teniendo en cuenta la necesidad que usted expresa de profesionales como psicólogo y psiquiatra, estas personas
que sirven de apoyo al tratamiento de un adicto en rehabilitación. En la mayoría de los centros que hay un psiquiatra o psicólogo se les da medicación. ¿Usted cree que es importante que estén profesionales en un centro sin necesidad de medicación, acompañado del apoyo espiritual, o son necesarios solo por fuera del centro? Bien, yo estoy hablando de casos donde no están internados en centros de rehabilitación, donde hay ayuda espiritual, ¿se entiende? Yo creo en la ayuda espiritual, creo en Dios, creo que Dios transforma a las personas, lo he visto muchísimo a eso. Es más, el caso que sigue ahora es Gastón Roldán, que él estuvo internado en el centro de rehabilitación y salió adelante sin medicación, sin nada. Ahora, cuando vos no estás contenido espiritualmente y estás 24 horas en un tratamiento, recomiendo que sí o sí haya un psicólogo y un psiquiatra para ayudar a esta persona. Bendecida clase como siempre, Gastón Roldán. El tema de marihuana es algo que los adolescentes niegan, que le hace un efecto en el cual lastima su sistema nervioso. Sí, no solo los adolescentes, muchos profesionales te lo niegan y dicen que no es así. Jacquelina, ¿es mito que el adicto es quien tiene que tocar fondo o se lo puede ayudar antes? Más que mito del adicto que tenga que tocar fondo, se trata de toma de conciencia. Bien, toma de conciencia. Por eso es tan importante que no haya codependencia, porque si el que está al lado de él le abre todas las puertas, el adicto va a tardar muchísimo más en poder tomar conciencia, ¿se entiende? Entonces los límites lo que producen son saltos de conciencia en el cerebro. Entonces yo lo que digo es, más que tocar fondo, es salto de conciencia. Olga dice, le sacaron el celular un solo día a mi sobrina y estoy viendo síntomas de abstinencia. Sé que no son fármacos, pero es impresionante cómo se pone si no lo tiene, cómo manejamos esos tipos de abstinencia. Mira, lo del celular es una adicción también y lo que yo recomiendo es, el celular pueden usarlo, lo recomiendo yo no, vos andás a estudiar esto y te lo van a confirmar lo que digo. Máximo 1 hora. Los chicos, los adolescentes, 1 hora de celular, porque el cerebro se vuelve muy adicto. Es más, el celular saca mucha energía, igual que la televisión saca mucha energía al cerebro y no te deja, en el caso de que si vos sos cristiano y querés leer la Biblia, te saca la fuerza para leer la Biblia. Te la chupa completa, es impresionante. Gabriela, ¿todo consumo significa un problema? Sí, todo consumo a la larga trae un problema. Viviana, la capacitación de los profesionales de salud respecto al consumo, algunos argumentan que los jóvenes coquetean con las drogas, justificando así los primeros pasos. A la familia resulta difícil asumir la adicción como enfermedad y evaden la situación. Se termina actuando tarde. 100% de acuerdo. No, que la marihuana no hace nada, que es un cigarrillo, no, que es consumo social, que lo hace cada tanto. Llevo 32 años con esto, trabajando con las drogas. Cientos y cientos de personas que empezaron con consumo social terminaron destruidos mal. Fiamma, buenísimo, sí se entendió, gracias. Viviana, la ley de salud mental no ayuda al tratamiento, es real. Susana dice, ¿cómo acercarse para ayudar a un adicto que se niega o no lo reconoce? ¿Qué se puede hacer? Y más que conversar, pero ¿cuántas veces? Las veces que sea necesario y que te den oportunidad. El cerebro necesita, a veces cuando hay durezas en el paradigma del cerebro, hasta entre 20, 25 y 30 conversaciones sobre un mismo tema. Ahora, para que tome conciencia, ¿cómo tienen que ser las conversaciones? Sin acusar, las conversaciones tienen que ser de corazón a corazón, sin gritar, sin protestar, sin reclamar. Donde reclamás, el cerebro del otro se cierra, donde protestás, el cerebro se cierra, donde te enojás, el cerebro se cierra, no te va a escuchar nunca. Pero a veces se pide entre 20 y 30 conversaciones para que entienda. ¿El consumo de solo coca produce dependencia o algún efecto dañino? No sé si me están diciendo ahí, me la repiten abajo la pregunta y yo la contesto. Si es cocaína, si es Coca-Cola, si es coca de mascar, aclárenme eso y le contesto. La codependencia de los familiares más cercanos es muy difícil que lo dejen al adicto solo. ¿Cómo se aconseja a los familiares para poder ayudar? Es un tema fuertísimo esto que dice acá Gustavo, la codependencia, porque sinceramente en muchos casos están más enfermos los familiares que las personas y le transmiten esa enfermedad y los vuelven locos y pensando el familiar que lo está ayudando, ojo, pero no lo está ayudando y con esa codependencia lo empuja cada vez más a drogarse. Ricardo,
En las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, la mayor cantidad de postulantes rechazados al incorporarse es por consumo de droga. Sí. Gastón, nosotros en el centro en el centro de rehabilitación, pudimos entender que a través de la palabra de Dios y el quererse uno mismo y entender que somos capaces de cambiar todo por nuestra fe, gracias a cada apoyo que hemos tenido del pastor, de líderes, y así salir adelante sin fármacos, sin pastillas, solo confiando en Dios y decidir que si uno quiere, puede. La hoja de coca de mascar. Y produce una dependencia, porque no puede, alguien que masca coca no puede dejar de mascar coca. O sea, no conozco bien esta sustancia, sé que produce buena digestión, no sé qué otras cosas más, pero no tengo tanta sabiduría como para poder hablar de la coca de mascar. Sé que produce una adicción, porque el que anda a un boliviano a decirle que deje de mascar coca, se te vuelve loco, se te enloquece. Entonces eso produce una adicción. Bueno, siendo 20:47, hemos estado casi 50 minutos conversando. Va a ser de mucho beneficio el entrenamiento de la semana que viene, así que no se lo pierdan.